¿Qué son los derechos humanos? Son derechos que nos son dados al momento de ser concebidos, al momento de generar vida, sin importar raza, estrato, género, nacionalidad, religión e idioma. Existen diferentes derechos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, a un trabajo digno, el derecho a la salud. Se deben respetar los derechos de los demás. Ningún grupo de personas tiene derecho a llevar a cabo ninguna acción que viole los derechos humanos de las otras personas. Los derechos humanos son universales y todas las personas tienen derecho a ello. Nadie puede desistir voluntariamente de sus derechos y tampoco nadie puede quitárselos a otras personas. Estos derechos humanos son únicos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento establecido para promover la dignidad humana. Son derechos intransferibles de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional, étnico, color de piel, religión, etc., ya que todos los derechos humanos se ejercen sin discriminación alguna, sirviendo como plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos humanos de todas las personas en todos los lugares del mundo. Este documento fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Este recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. A la fecha existen 9 tratados que conforman el conjunto básico de instrumentos internacionales de derechos humanos, como lo son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, contra el racismo, contra la discriminación de las mujeres, derechos de las niñez, etc. El artículo 25 de la Constitución colombiana establece que el trabajo es un derecho fundamental para todos y todas, y es una obligación social que se goza en todas las modalidades de trabajo. Este artículo brinda una protección especial del Estado, ofreciendo el derecho a un trabajo en condiciones justas y dignas. La Ley 1988 de 2019 establece que protege los derechos de los vendedores ambulantes de Colombia, todos lados de Colombia, garantizando los derechos de igualdad humana, al mínimo vital y al trabajo y a la convivencia en el espacio público con todos y todas. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? La Constitución clasifica los derechos humanos en derechos de primera, segunda y tercera generación. Esta división fue pensada para explicarlos en una forma lúdica y sencilla. Sin embargo, generó conflictos y malos entendidos, pues se decía que al planear generaciones de derechos se establecía una jerarquía de los mismos, estableciendo derechos más importantes que otros. Así, los derechos humanos fueron clasificados en derechos de primera generación, los civiles y políticos; de segunda generación, los económicos, sociales y culturales; y de tercera generación, los colectivos y de medio ambiente. La división de los derechos humanos en 3 generaciones fue inicialmente propuesta en 1979. Sin embargo, en los últimos años diversos autores han sumado unas cuantas generaciones más. Dicho lo anterior, se pueden exponer la clasificación de derechos humanos universales de la siguiente manera. Primera generación se encuentran los derechos de libertad. La segunda generación la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación son los derechos de los pueblos. Las siguientes generaciones hablan de las tecnologías y la informática, los derechos de los animales no humanos y naturales, y por último, las personas con identidad alterada y modificada de manera genética y robótica. En la Declaración de los Derechos Humanos se habla sobre un derecho fundamental y esencial que es el trabajo digno. El decreto 801 de la Constitución, en el capítulo 6, habla de la política pública de los vendedores informales, en donde se habla sobre mejorar las oportunidades y condiciones del sector. Pero en realidad no se lleva a cabo el cumplimiento de las leyes y los decretos, pues los vendedores ambulantes son la máxima representación del trabajo informal y aunque se encuentran empleados y obtienen ingresos económicos, no cuentan con bienestar debido a la falta de estabilidad laboral. Por ejemplo, los vendedores de energizantes en los semáforos del país. Un artículo que se enfoca en esta situación se argumentó mediante la experiencia de uno de estos trabajadores, en donde indica que trabaja 8 horas al sol y al agua. Claramente los espacios en los andenes de los semáforos son reducidos y llega a ser peligroso para ellos. No cuentan con un salario mínimo, ya que reciben correspondiente a lo que vendan, y tampoco cuentan con prestaciones sociales. No están afiliados a una empresa, por lo que no cuentan con vacaciones, y acá es donde por consecuencia se vulnera también el derecho al descanso. Tienen 52 segundos para completar las ventas, ya que se realizan con el tiempo en rojo del semáforo y por cada venta se ganan 300 o 450 pesos. A continuación hablaremos un poco sobre qué es la Constitución de 1991. En soberanía del pueblo colombiano y representado por sus delegaturas de la Asamblea Nacional Constituyente,
fue creada la Constitución Política de Colombia. Esto se hizo con el fin de fortalecer la unidad, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad, la paz, y todo esto fue establecido dentro de un marco jurídico democrático y participativo, lo cual garantice un orden político, social y económico que sea justo. En la Constitución Política de 1991 nos habla un artículo muy importante, el cual es el artículo 1, donde nos garantiza que Colombia es un Estado social de derecho, lo cual indica que está fundada sobre el respeto de la dignidad humana, donde prevalece el interés general. Como parte de la propuesta de solución a la vulneración del derecho al trabajo fundamental, se propone implementar medidas de orientación y equidad divididas en roles. Primero, la orientación hace referencia a la ilustración de las leyes existentes que cobijan la necesidad presente con el fin de comprender el sistema y hacer uso de los derechos con mayor facilidad para realizar una solicitud ante el Estado, sea con tutela o derecho de petición. Segundo, la equidad otorga la facultad a cada persona de acceder a las prestaciones y servicios que ofrece el Estado como salud, espacio de trabajo y vivienda, logrando encasillar en la categorización de personas en necesidad de apoyo por parte del ente gobernante. Por último, en el caso de recuperación del espacio público ocupado por los vendedores ambulantes de cada municipio en el territorio colombiano, al indagar en la ley se realizarían las expediciones de permisos o licencias de ventas al público. Dicho permiso otorgará a los individuos el beneficio de obtener un local de reubicación en el área en el que mejor se ajuste a sus necesidades y productos de venta diaria. Una propuesta de solución realista de dicha problemática debe comenzar por crear conciencia en todos sobre el trabajo en condiciones dignas y sobre cómo es un derecho humano que a menudo se vulnera. Esto con el fin de familiarizar a las comunidades con dicho tema. También crear estrategias en las cuales se regule y vigile tanto al Estado con las normas ya estipuladas pero no puestas en práctica como a las empresas que utilizan dicha modalidad de trabajo ambulante. Además, un plan viable en el cual se estipule bajo un contrato un salario mínimo con comisiones por ventas cumplidas para los trabajadores y establecer unos horarios dignos con descansos para una mayor motivación del trabajo. También que dichas empresas creen algunas instalaciones en las ciudades para que los trabajadores puedan acudir y así poder manifestar solicitudes o recomendaciones y tengan un establecimiento al cual puedan ir. Aunque sigue siendo en los semáforos dicho trabajo, estas ideas pueden mejorar considerablemente la calidad de vida de las personas que lo realizan.